Era 3 de octubre de 2025. Veo la luz horizontal, filtrándose entre las montañas mientras la neblina desciende como un torrente pasivo entre las coronas de las palmeras, las copas de los árboles y los techos de lámina de las casas repartidas a la orilla del camino. El aire es húmedo. Los sonidos de aves e insectos se mezclan con el rumor grave de las quebradas que atraviesan la selva. El único silencio presente es el mío. Vine a escuchar. Salimos muy temprano. Mientras avanzábamos a pie, las conversaciones aparecían a pedazos, interrumpidas por la agitación respiratoria y lo resbaloso del camino. Éramos un equipo intercultural reunido bajo el convenio 1946 en búsqueda del fortalecimiento de la sabiduría ancestral del pueblo Agua. Un comunicador social, psicólogos, líderes comunitarios, sabedoras, sabedores, médicos tradicionales, personal de apoyo logístico, miembros de la comunidad y autoridades del territorio. Cada fecha de trabajo comenzaba con la ritualidad característica del pueblo Agua. Los médicos tradicionales se separaban de los demás, conversan y a medida que lo hacían otros médicos se integraban hasta ponerse de acuerdo. Luego, cada uno extraía de sus morrales los atados de hojas y plantas silvestres con esencias naturales que utilizaban para llevar a cabo su ritual. Dan la indicación a los músicos para que la marimba Agua y el bombo marquen el inicio de una marcha que rodea de humo perfumado a los asistentes y pasa con ímpetu por en medio de ellos. Un saumerio que contiene hierbas del territorio, resinas, maderas y especies aromáticas que se consumían liberando una atmósfera de serenidad. Todo esto bajo el precepto de que el buen desarrollo del trabajo solo es posible si establecemos respeto y armonía con el lugar en el cual se trabaja y con quienes lo habitan. La mesa de trabajo llevó por nombre Los Descendientes de la Palabra Viva. El objetivo declarado era dialogar sobre la medicina tradicional Agua, su origen, su transmisión, sus rituales y sus amenazas. Pero a medida que avanzaba la jornada, entendí que hablar de medicina para ellos es hablar de todo, del monte, del agua, de los sueños, del miedo, de los muertos, de la memoria. La metodología era, en apariencia, sencilla, círculo de la palabra y cartografía experiencial para abordar la complejidad de su cultura. Sin embargo, lo que circulaba allí no se dejaba atrapar por las categorías habituales. Era necesario tener apertura y entrega. El mayor Humberto, descendiente de un largo linaje de médicos tradicionales, hablaba despacio. Sus palabras no tenían el afán pedagógico del académico ni la ansiedad de quien busca convencer. Hablaba como quien describe algo evidente y las personas activamente escuchaban sin interrumpir. En ese instante comprendí algo esencial del trabajo intercultural. No estoy escuchando para traducir lo ajeno a nuestras categorías racionales y abstractas. Soy consciente de la existencia de formas distintas de organizar la realidad y humildemente quiero conocerlas bien. Explicó que los espíritus son seres sintientes y territoriales, habitantes antiguos de la montaña, capaces de enfermar cuando se altera el equilibrio entre la persona y el entorno. Dijo que a veces anuncian su presencia mediante voces, ruidos extraños o vientos repentinos. Mientras lo escuchaba, miré alrededor. La selva estaba apenas a unos metros, respirando. Al mediodía, mientras compartíamos los alimentos, algunos sabedores se refirieron a las plantas medicinales, pero no mencionaban nombres específicos con facilidad. Hay conocimientos que no se entregan completamente al extraño, y esa reserva, comprendí luego, nace de una larga historia de despojo. Más de una vez contaron que investigadores y foráneos llegaron al territorio prometiendo ayuda o documentación cultural para después convertir esos saberes en mercancía. La memoria del saqueo también se hereda. La conversación avanzó hacia los rituales de sanación. Los mayores describieron cómo organizan los espacios ceremoniales. El fogón siempre en el centro, los enfermos agrupados, los médicos tradicionales y aprendices alrededor, las plantas, el humo, los cantos, la importancia del agua, todo dispuesto en un círculo, porque la sanación no ocurre de manera fragmentada. Incluso el lugar debe prepararse espiritualmente. Las curaciones no se realizan dentro de las casas familiares porque los espíritus removidos durante el ritual podrían permanecer allí.
Se alivia al enfermo y también se protege la casa, las relaciones, el espacio y el equilibrio invisible que une a las personas con el territorio. Hay algo profundamente conmovedor en esa manera de entender el cuidado y la conexión espiritual con el agua. Para los médicos tradicionales de agua, los cuerpos de agua encarnan una fuerza sagrada cuya naturaleza excede cualquier interpretación meramente física o utilitaria. Los ríos, quebradas y cascadas son concebidos como canales de tránsito espiritual. Por ello, los rituales de curación suelen realizarse en su proximidad o en casas de sanación construidas junto a ellos. Durante la sanación, los espíritus portadores del mal son enviados hacia las corrientes para que éstas los conduzcan, siguiendo el curso natural de las aguas hasta el mar y a través de él hacia el universo. Así, el agua actúa como mediadora, integrando el acto curativo en el movimiento perpetuo de la vida y devolviendo al orden universal aquello que se había desviado de su cauce. Una razón más para reconocer la importancia vital de este elemento en la cultura del pueblo agua y proteger estos canales de agua que circulan por su territorio. A medida que avanza la tarde, el cansancio comenzó a dibujarse en los rostros, pero nadie abandona el círculo. Los mayores seguían hablando sobre el aprendizaje de la medicina ancestral, las caminatas en la montaña, la observación de las plantas, la disciplina espiritual, las pruebas con yagé, las armonizaciones y el rol del aprendiz. Uno de ellos dijo algo que caló de inmediato por el peso de su contenido. Aprender es escuchar el territorio. Esa frase se quedó conmigo el resto del día, porque mientras registraba fotografías, grababa audios y organizaba apuntes para la relatoría, empecé a sospechar que había algo más profundo ocurriendo, y lo vi. Un esfuerzo colectivo por evitar que una forma de vivir y comprender la existencia desaparezca lentamente bajo la presión del olvido, la violencia territorial y la fragmentación moderna provista por el mundo y sus dispositivos. Pensé entonces que quizás el mayor desafío de registrar la sabiduría ancestral agua no es técnico ni metodológico. El verdadero desafío consiste en comprender que existen pueblos cuya relación con la naturaleza todavía no se ha roto del todo. Pueblos donde el agua sigue siendo sagrada, donde las plantas conservan memoria y donde sanar significa recordar que el ser humano no está separado de la tierra que habita. El silencio es un acto de amor o es una prueba de olvido. Un día sabré